¿Cómo estás, Horacio Kabakov? Kabakov. Kabakov. No se hagan los rublos, chicos. No se hagan los rublos. No sos agente ruso, ¿no? No Mirá tuve tiempo, pero qué primicia. Hace 20 días Cristian Martin desde el Reino Unido me dijo, atenti, atenti con los que están cobrando plata por parte de Rusia. Nuestro querido vikingo, ¿no? Donde pone el foco, la sabe, ¿te acordás? La vio el vikingo. Sí. Hace 20 días me lo dijo acá. Yo me quedé de sorpresa, dice así. Sí. ¿Te quedaste? Me quedé bueno, sorpresa. Los dos, viste que los dos, como dijimos, nos está hablando de algo que está por revelarse pronto, que es una alusión a lo que había hecho en su momento el gobierno respecto a la campaña rusa. Sí. Porque esto de larga data, Horacio, yo repasando, se viene diciendo desde el año 2024, el gobierno de hecho hizo una denuncia, lo dijo también Javier Negre, el periodista español que tiene varios medios que nosotros hemos hablado con él, y también, no sé si recordás, en plena causa Andis, que Patricia Bullrich en un momento habló de una operación de inteligencia rusa venezolana. Sí. Muchos nos sorprendió la alusión compañía. ¿Te acuerdas que empezaron hablando de la compañía? Gente que estaba acá, gente... Pero vos no sos Kabakov, seguro, ¿no? No. Horacio Kabakov, no. Mi abuelo se llamaba Mijail Zabak y venía de Ucrania, no venía de Rusia. Mijail Zabak. No, yo no soy Ortelov ni nada de eso, ¿no? Ortelie. Okay. Pero bueno, vos sabés que me sorprendió mucho las múltiples personalidades de perfiles falsos de periodistas firmando notas con distintos nombres, con distintas, las mismas Unos caras. verdaderos fantasmovich, porque no se los conocía nadie. Exactamente, bueno, notas de opinión, notas, bueno, impresionante. La verdad que es una olla que se destapa, que no se sabe hasta dónde va a llegar, Horacio, porque... ¿Cómo están borrando en este momento posteos a dos manos? Me dicen que hay periodistas borrando tweets. Ah, ¿también? No solamente notas. Mira vos. Tweets, Ojo porque... tenemos el tuit del presidente de la Nación, ponelo, que tuiteó hace un ratito nomás, el presidente muy activo con este tema. Sí, desde ayer a la noche. A ver, ¿lo tenés vos, Lu? ¿Cómo estás, Lula Baldi? Javier, mira, y el espionaje ha trascendido, es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los periodistas y medios vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal y firma Viva la Libertad, carajo. Bueno, a ver, después te vamos a contar con Lula, con Víctor Barone, todo lo que engloba esta denuncia, ¿no? Hoy hablé en la radio con Santiago O'Donnell, uno de los que escribió Filtralix, que es, que es uno de los denunciantes de esta campaña. Son documentos... ni a él ni a Chequeado los pueden acusar de mileístas. Pero eso te iba a decir. Bueno, Santiago, que trabaja en Página 12, obvio. Chequeado, que el propio presidente dice Chequeado con K, ¿no? Claro. Lo dice así, ¿no? Sí. Imagínate, nadie lo puede acusar a Chequeado de Kirchner, de oficialista. ¿Tenés a O'Donnell? Poné a O'Donnell, dale. Es una campaña, digamos, global y en un punto lo que decía Becerra, que para mí era muy interesante, es que muchas veces estas campañas de desinformación simplemente están orientadas a generar el caos, a generar confusión, a generar... digamos que no son lineales o que son claritas, bueno, tengo tal objetivo, entonces solamente hago esto. A veces el objetivo es simplemente sembrar el caos, la confusión o la desinformación. Bueno, se destapó una olla que no se sabe, Horacio, hasta dónde puede llegar. ¿Traición a la patria? Viste que algunos dicen, esto es traición a la patria. ¿Sabés qué? El otro día está... A ver, hay una lista de posibles delitos, porque están hablando de traición a la patria, pero hay otras... Dame un segundo que te lo encuentro. A ver, te sumo, Horacio, porque uno puede opinar lo que se le cante en la Argentina. Obvio. La Argentina es una democracia, libertad de expresión. Una cosa es que vos, Horacio, yo, Nacho, no sé, alguien que esté en las antípodas de nuestro pensamiento piense lo que se le ocurra y lo escriba, se haga cargo de lo que dice, lo informe. Y otra cosa es cuando hay una operación en la que vos sos un eslabón de una cadena que te da a vos una contraprestación. Sí. Por eso, si bien es una denuncia por ahora periodística, se supone que se va a judicializar. Atención con que esas personas no lo hayan hecho a sabiendas de que detrás estaba Rusia. Poneme la otra parte de O'Donnell muy clara mientras Horacio termina de buscar eso.
empezó como un grupo privado, digamos, del mismo modo, bueno, vos te acordás que en los 90 que venían muchas Kroll, todas estas entidades como semi-privadas, pero todas vinculadas a la CIA y al FBI, ¿no? O sea, eran como sucursales de la CIA, ¿no? Claro. Y acá es lo mismo, era como una especie de sucursal del FSB, pero en este caso, ya cuando llegan a la Argentina, ya están trabajando orgánicamente para el gobierno ruso, ya no son una entidad privada. Cuando muera Prigozhin, esta estructura es absorbida por el gobierno ruso, por eso te digo, es directamente inteligencia del gobierno ruso, ya no es una entidad privada, tiene un origen privado, pero no lo es cuando llega a la Argentina. Directamente inteligencia del gobierno ruso. Y vos sabés que O'Donnell nos dijo, le preguntamos por supuesto a los diplomáticos rusos acá en la Argentina para que den el descargo, siempre lo suelen hacer, en esta ocasión no. Nada. Horacio. Mira, acá hay un abogado, yo no soy abogado, lo primero que pensamos siempre es estos son traidores a la patria. Claro. Dice, para que se enmarque el delito de traición a la patria, es necesaria una declaración de guerra previa a la desestabilización, no es el caso. Los delitos de estos supuestos agentes rusos serían en Argentina sedición, rebelión, asociación ilícita, espionaje y financiamiento de actividades ilícitas. Si se prueban estos delitos, hablamos de una pena máxima en concurso real de hasta 41 años. La pena mínima, 12 años. De confirmarse esto. No sería traición a la patria, pero bueno, claro. Sería un combo de todo esto. Jorge Monasterki creo que va a hacer la denuncia. Fíjate si lo podemos llamar, lo sumamos acá a la charla con Horacio. A ver, ¿vos viste The Americans, Horacio? Sí, por supuesto. La serie emblemática de un grupo de espías de la KGB que se mudan a Estados Unidos. Una pareja. Exactamente. Una pareja rusa que se instala en los Estados Unidos y mucho tiempo después, recontrainstalados, hijos americanos, hijos que no sabían nada, eran espías rusos. Y logran infiltrarse cerca de personajes importantes del FBI y del... Terminan íntimos amigos, no me acuerdo si era de la CIA o del FBI, pero eran íntimos amigos. Vecinos, bueno. Esto básicamente se está denunciando algo así de ciencia ficción. Después no sé si se podrá corroborar o no, pero lo que decía O'Donnell es que hay documentos, no es un listado, porque acá hay un error. Se dice, no, es solo un listado que cualquiera puede hacer con un portal y con un pago. No, acá hay listado de cómo fueron las operaciones. Lo que me decía O'Donnell es, me sorprendió incluso cuando procesaba la información que hayan dejado todas las huellas, todos los dedos pegados. Es decir, los encargados de hacer ese lobby. Claro. Por eso, muy importante y muy interesante que se avance con esta investigación. No sé qué pensás vos, si la mirás de afuera, Horacio, pero a mí me deja el interrogante. Yo quiero saber. Siempre quiero que vayan a fondo. Ante la duda quiero que se investigue. Para mí estas cuestiones no tienen ideología. Se comete un delito, no importa quién comete el delito. Yo pido que investiguen a todos, no a algunos nada más. No pido que investiguen a los que no me caen bien. Sí. Es más, yo te diría que a los que me caen bien prefiero que los investiguen más rápido para que aclaren las cosas. Para corroborar justamente por qué te cae bien. Obviamente. Sí. Para mí el delito no tiene ideología. O sos delincuente o no sos delincuente. Fíjate, Agus, por favor, estamos produciendo en vivo algunas cosas porque O'Donnell me mencionaba un partido de fútbol. Esto es espectacular, Horacio. Año 2024, partido de Huracán. La barra brava de Huracán se convirtieron en analistas internacionales. ¿En serio? Y llevaron una bandera a la cancha, a un partido de Huracán que decía no a la guerra, y la bandera Ucrania tachada. Ah, mira. Como culpando a Ucrania por la guerra. No a la guerra, ríndanse. Claro, no a la guerra. Me faltaba que dijeran, no tomamos posición política, pero aguante Rusia. Aparte es la primera vez que yo veo una barra brava con conocimiento de política internacional o con relaciones internacionales. Pseudo-pacifistas, ¿no? Porque querían que termine la guerra, pero con Ucrania capitulando. Te aporreo y te quiero fajar, pero no a la guerra. Queremos que se termine la guerra y que gane Rusia. Y que gane Rusia. Sí. Bueno, por eso digo, las ramificaciones no eran solo de información de periodistas. Mirá, esta era la bandera. Qué lindo. No queremos la guerra, mirá la bandera. Y tachan a la guerra, la bandera de Israel y la bandera de Ucrania. Y la de Ucrania. No tenemos posicionamiento tomado. Mirá, pero si pierden ellos mejor todavía, ¿no? Falta que peguen todos los dedos, todas las manos. Pero a ver, no serían solamente notas apócrifas, sino que también vos estás diciendo que había gente que posteaba... Activismo social. Y también se metían en las barras. Claro. ¿Viste Sobornovich.
¿Viste cuando en la marcha de los jubilados nos preguntamos muchas veces, che, ¿quién financia las banderas estas que reclaman por los jubilados de Palestina? Mira. Yo me empiezo a preguntar, che, ¿eso no tendrá que ver con esto también? Porque tanta insistencia, que haya más convicción por la bandera de otro país que por la bandera argentina en las marchas. ¿Qué se supone que es un reclamo por los jubilados? Y aparte, un reclamo argentino. Lo que dicen no es que estaban yendo a portales gigantescos. Mirá. No les interesaba, lo que les interesaba era sembrar la semilla y que se retroalimentara. No importaba quién. Lo importante es que se distribuyera, que esas fotos salieran en un montón de lugares, digamos. Claro, mira, si el fútbol no a la guerra, mirá, Horacio. El fútbol no a la guerra, mirá la barra brava. Claro, es pero espectacular. Fíjate, si el fútbol no a la guerra, muera Ucrania, muera Israel, digamos. Es espectacular. Tachadas las banderas. Es espectacular. Los barra bravas con mayor perspectiva de canciller de la historia. No, los barra bravas de la ONU. La barra de la ONU. No, espectacular. Poneme, ¿tenés lo que dijo Bullrich en su momento? Que acusó, nosotros en ese momento, tengo que reconocer, dije, che, ¿no será mucho atribuirle a Rusia? No estarán muy paranoicos con exactamente, todo no estarán viendo películas. Con las cosas que tiene Rusia para preocuparse, ¿no? Con los problemas que tiene en este momento. ¿Se van a dedicar 200 lucas? Por la causa, bueno, poné el audio de Bullrich, mirá. A ver. De personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, como lo hizo con el avión que entró a la Argentina, como lo hizo secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, como lo intenta hacer con violencia con el tren de Aragua en distintos lugares, que nosotros acá lo tenemos seguidos y controlados, pero todo el tiempo intentan generar... Bien, Bullrich acá planteando esto, ¿no? En plena campaña electoral decía, Rusia está metiéndose. Y la intromisión de Rusia no es ya una cuestión paranoica. En varios países hay denuncias de intromisión de Rusia. A mí me sorprende que la embajada rusa no se haya expedido y no haya contestado las preguntas que hizo Santiago O'Donnell, Ora. Y sí. Y hay mucha conspiración en este momento, hay mucha paranoia, hay mucho, tengo el dato, algunos dicen que esto casi que es una de las tantas redes. Y como ya se había notado un poco cómo operaban, medio como que, ya está, listo, la desactivamos, porque tenemos un par más que andan dando vueltas. Ya estaba tan en evidencia que nos convenía a nosotros, para proteger las otras redes, que esta quede en evidencia y de alguna manera desactivarla. Claro, pero vos fíjate, el kirchnerismo viste que con los incendios en el sur denunciaba a Israel, denunciaba al Mossad, sí, claro. veía cuestiones realmente... Eran los soldados israelíes que estaban en el sur prendiendo fuego todo para que se lo queden los terratenientes. Bueno, reacciona con esta denuncia... Con sorna, bueno, sí, sigan diciendo, viste, como dudando de esta denuncia que la están haciendo, insisto, personajes como Santiago O'Donnell, que no lo puedes tildar de antikirchnerista o de pro-Milei. No, obviamente que no. Me parece que no hay duda. De hecho, mirá la honestidad intelectual de Santiago O'Donnell, que hoy decía, ¿sabes que cuando yo veía el listado, Nacho, veía que no estuviera página... Él labura en página 12, claro. Dice, y si llegaba a estar en página 12 lo iba a tener que poner, y te confieso que me hubiera generado un dolor inmenso, pero yo lo tenía que contar igual, lo iba a contar igual. Porque no es una investigación que hizo Santiago, es una investigación que llevan adelante varias corporaciones de investigación que tiene que ver con el periodismo a nivel internacional, los Wikileaks y un montón de cosas surgen de esta clase de investigaciones, o sea, se comprometen a investigar todo, y lo que sale, sale. No vamos a filtrar, no vamos a editar. Lo que sale, sale. Lo que sale, sale y no podés filtrar porque aparte hay un montón de periodistas en el mundo que hacen lo mismo en base a los mismos documentos. Entonces, si dudás del periodista, bueno, no puedes dudar del consorcio que le va a decir, che, ¿por qué no publicaste esto? Por supuesto. ¿O por qué lo cambiaste? ¿Tenés no solamente, el posteo de la CIDE? A ver, Lula, ¿lo tenés vos? Porque no solamente pasó en Argentina esto. Ahí está, comunicado oficial. En el día de la fecha, distintos medios de comunicación difundieron información sobre una red de desinformación operada por ciudadanos rusos en suelo argentino. Se trata de un caso que la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE,
ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre del 2025. Y continúa. La investigación permitió identificar una organización denominada La Compañía, integrada por ciudadanos rusos radicados en el país con contactos locales y financiamiento externo. Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional. Tras semanas de trabajo, la CIDE logró exponer la organización. Y esta parte que también es importante. En un mundo cada vez más inestable y complejo, la Argentina enfrenta amenazas de nuevo tipo. El país, por su liderazgo político, sus recursos naturales estratégicos y su posición geográfica, constituye un objetivo de interés para potencias extranjeras. Ante ese escenario, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos y proteger los intereses nacionales. Bueno, muy importante esta última parte, Lula, que nos leías, Horacio, porque ¿sabes qué pasa? No solamente es lo periodístico, lo que decíamos, esto es activismo social, es financiamiento, es estructura. Insisto, esto es una denuncia que entiendo que recién arranca, no se sabe dónde va a terminar, porque hay más de esto. Digo, hay consultoras que hacían lobby, hay lobistas trabajando, o hubo lobistas. Mira, está el tema, perdón, sí. Está el tema de, ¿hay mujeres? Mira, lo que yo te puedo decir... ¿Hay mujeres? Pregunto. ¿Hay trabajando...? Periodistas, hombres, mujeres... No, pero infiltrados, ¿hay infiltrados? ¿Hay nombres? ¿Hay listados? Digo, esto es embrionario, Horacio. No se sabe dónde termina. No, por supuesto, por supuesto. Por ahí decís, bueno, esto es Argentina. No, esto es una cuestión. Porque voy a decir, ¿cómo empieza...? Empieza a tirar del hilo, es llamativo esto, un medio africano. Y voy a decir, a ver. Fueron a buscar a África. Un medio africano se llama The Continent. Y esto lo compartieron, este consorcio que yo te decía, de medios de investigación que incluye Open Democracy, que es de Gran Bretaña, Dossier Center Stories de Rusia, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories de Francia, y también Filtra Leaks de Argentina, es donde pertenece Santiago. Y 2 periodistas independientes de habla rusa, porque también, digamos, había que entender lo que estaba pasando. Tenés que entender cómo se mueven allá también, perdón, Horacio. Por supuesto. El documento que involucra a Argentina es uno de los 76 documentos y de 1.431 páginas que componen la filtración. Digamos, no es solamente Argentina. Y muchas veces lo que yo llegué a ver de este informe es que noticias que se quisieron instalar acá y por ahí no tuvieron demasiado eco, después aparecieron con la misma forma de operación de periodistas apócrifos, la misma identidad, publicaba columna de opinión acá, pero también en un medio de Costa Rica, justo con el mismo tema, justo con el mismo título, justo con el mismo enfoque, y así vieron que se replicaba esta forma de desinformación. Lo que pasaba en Argentina con respecto a temas específicos, algunos tenían que ver con Milei, otros tenían que ver con posicionamientos geopolíticos. También el mismo, justo de casualidad, la misma noticia, el mismo periodista opinaba lo mismo y lo iba distribuyendo en distintos medios. El nado sincronizado. Claro, nado sincronizado, acá, pero también en Costa Rica, y de golpe vieron que aparecía en algún medio perdido. Y lo importante era que empiece ese run y se retroalimenta. El caldo, es que el famoso un medio clima. publicara eso y empezaba la réplica. Che, apareció acá según fuentes vinculadas a... Y se instalaba un tema por réplica. Tenemos una web de France 24, me parece, que también denuncia lo mismo, lo que vos decías, Horacio. Mirá, en intromisión rusa, allí, en distintos países... Bueno, este es el detalle. Mirá, tenemos contenido en los medios de comunicación de África Occidental. Claro, fíjate, en África operaban en los países de habla francés, francófonos. Sí. Entonces, no podían publicar en Francia. Metían ahí la información, la empezaban a replicar, y de ahí terminaban operando, de alguna manera, instalando temas en Francia. No de forma directa, pero sí en países de habla francesa. Entonces lograban el efecto eco. Claro, y buscaban repercusiones de los opositores al que querían esmerilar, y así en todos los países. De hecho, Santiago Donel nos contó hoy ahora que, bueno, él se enteró de rebote que había una campaña rusa
en distintos países del mundo y de casualidad se enteró que había Argentina, que había medios argentinos y ahí pidió entrar. Dice, pero pero inicialmente, supuestamente eran otros países, me hablaron de Bolivia, contó en el gobierno de Luis Arce, me dice O'Donnell, y ahí es donde yo pedí entrar, Horacio. Es decir, hay, me parece, un tema que empieza a ser sacándolo a Milei, porque acá el kirchnerismo que te plantea es contra Milei, no es contra Argentina, no, es contra Argentina, contra Francia, contra Bolivia, con países de África Occidental, sí, bueno, claro. En distintas partes del mundo. El mismo Trump denunció también eso, ¿no? Mira, y lo que dicen es, la compañía, voy a decir que son un grupito de loquitos que se juntaron, bueno, dicen que esa compañía supuestamente depende, o dependía, de lo que en algún momento fue el grupo Wagner. El grupo Wagner era una corporación paramilitar que fue disuelta en el 2023, pero casi que eran los mercenarios de la guerra. Había que hacer algo, vamos, llevamos, traemos, nos metemos. Operaron, por ejemplo, en apoyo de las fuerzas separatistas en la región del Donbass. Después fueron con este tipo de milicia rentada a pelear a África, a Siria. Eran sicarios. Exactamente. Sicarios super... Bueno, de hecho, ¿te acordás que en plena guerra con Ucrania, Prigozhin, que era el titular de Wagner, el capo de Wagner, enfiló para Moscú? Exacto. ¿Te acordás que dijimos, ya está, Putin ya está? No. En 2 minutos se subió un avión. Exactamente. Y habría sido el principio del grupo Wagner, pero hay un vínculo entre el grupo Wagner y la forma de hacer negocios con lo que sería la compañía o esta nueva forma de hacer negocios desestabilizadores, que es instalando fake news. Agenda. En muchos países. Argentina es uno de los tantos. Instalan agenda, instalan clima, te hacen hablar a la oposición en un congreso, en un parlamento, en los medios de comunicación. Bueno, claro. Todo un entramado. Insisto, ¿cuántos documentos dijiste que tenían? Argentina es uno de los 76 documentos. Uno de los 76. Hablan de al menos 60 agentes desplegados, 17 de ellos fueron mencionados con vínculos previos con Wagner. Qué bárbaro, es bárbaro. Bueno, no eran pichones, No eran estudiantes recién recibidos, chicos sin laburo, no, eran gente espesa, podríamos llegar a decir. Insisto, tal vez la frase aquella de Alberto Fernández cuando dijo quiero que sea en la puerta de América Latina, ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? Una de sus frases célebres. Un tiempista, ¿no? Obviamente. Un fenómeno, ¿no? Los brasileños salen de la selva y Argentina tiene que ser la puerta de entrada para... Estaban por atacar, estaban por invadir Ucrania y le decía que bueno, que vengan. Me parece que esa frase... Ese timing. Albert Timing. Albert Timing. Claro, Alberto me parece que tal vez se llevó a la práctica eso de abrirle la puerta demasiado, ¿no? Y a veces vos sos muy confiado y abrís la puerta y invitás gente y no todos se portan igual, ¿viste? Está el que entra y te deja todo impecable y el que entra y te revisa el botiquín a ver qué tenés ahí guardado, ¿viste? Sí. Bueno, y atención con lo que decíamos nosotros, los pasaportes venezolanos que se dieron, ¿no? En el régimen chavista, porque uno de los aliados era Irán, del régimen, otro era Putin, hasta hace muy poquito. Nosotros, perdóname, Nacho, yo a veces soy como un poco insistente. Nosotros teníamos gente con pasaporte argentino que terminó siendo espía ruso y lo recibió Putin con abrazos. Nosotros tuvimos de Americans, en realidad nosotros no tuvimos de Americans, tuvimos de Argentinians, porque acá teníamos una pareja de rusos. ¿Cómo? Que habría criado hijos acá en Rusia, en Argentina, sí. Y que cuando se descubrió todo esto, se descubrió porque en un viaje, no en Argentina, en un viaje, revisaron el pasaporte, algo raro encontraron, los detuvieron y finalmente los fue a recuperar Putin y los recibió como héroes nacionales. Eran espías con pasaporte argentino. Claro, es un libro de Alconada Mon. Ahora me hiciste acordar, claro. Horacio. ¿Cómo decía? De Americans, la serie. No. De acá lo tuvimos acá, de Argentinians. De Argentina. ¿Cómo estás? Hoy estás afiladísimo, Horacio. Hoy estás. A ver, tenemos a Alberto. Tenemos a Alberto, dale, a ver, gracias. Poneme a Alberto para refrescarme en este Viernes Santo. Sí, creo que inclusive tendríamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. И я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными, что ли, воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть... Que la puerta de entrada, tal vez se concretó... Yo no me acordaba la segunda parte. ¿Qué? Argentina, que tiene que ser la puerta de entrada
para que Rusia ingrese de una forma más decidida a América Latina, tan decididos como entraron en Ucrania, faltó decir, ¿no? Entraran a Argentina para que entren de una manera más decidida. Yo creo que Putin lo miraba como diciendo... Este está pensando lo que me está diciendo, en Argentina lo van a matar políticamente, porque no me puede estar diciendo alguien esto, ni el más putinista de los putinistas me diría esto. Impresionante. Tenemos los Argentinians, a ver, los Argentinians. Mirá. Estos eran... Claro. Ah, ahora sí, que vivían acá en Núñez, ¿no? Exactamente. Dulceva. ¿Cómo se llamaban? Los Dulceva. Eran unos rusos que vivían acá vivían como María Rosa Meyer Muñoz y Ludwig Gish. Jugaban al truco, hacían asado. Habían sido condenados en Eslovenia y estaban acá refugiados. ¿Cómo se llaman? ¿María Rosa? María Rosa Meyer Muñoz, con ese. Los hijos no sabían que eran rusos. Mirá. Los hijos no sabían que eran rusos. O sea, los argentinos, claro, los chicos eran argentinos, pero los padres eran rusos y eran espías. Y nunca les habían dicho. Nunca. Es espectacular. Por eso cuando nos tratan de paranoicos a veces, bueno, vos decís, che, chicos, en serio, es muy poquito lo paranoicos que somos. En The Americans, los hijos tampoco sabían nada. Y un día la nena descubre y la captan como espía. Era la segunda generación de espías, era más americana que los propios padres. Acá yo me acordaba de esta historia. 2 nietos que tenían su pasaporte, su vida acá, argentinos de Núñez. Y de golpe los encontraron y en Eslovenia los frenaron. En Eslovenia, el pasaporte, los detuvieron y de golpe... Porque estaban espiando a la OTAN. Son ciudadanos argentinos. ¿A la OTAN estaban espiando? Exactamente. Pero los tenían Horacio... detenidos y Putin intervino y los recibieron como héroes nacionales. Deben estar allá todavía. Pero Horacio, vos viste que vos sos muy gorila y no te das cuenta. Estábamos exportando mano de obra de calidad. Estaban espiando a la OTAN los muchachos, Horacio. ¿Te das cuenta? Vos Insólito. Vos preocupado porque Venezuela está dando pasaporte y nosotros estábamos exportando espías con pasaporte argentino.